¿Existe el infierno? Yo espero en nunca poderle responder la pregunta porque espero no ir. ¿Cuál ha sido la confesión más rara, extraña que le han hecho en alguna oportunidad? Bueno, hay una cosa con la confesión. Yo no puedo perdonar el pecado que no ha cometido, pero pues el ideal es invitarlo a que no lo sea. Uno diría que un padre vive sabroso y que no tiene ninguna preocupación. Es desgastante. Yo creo que la parte administrativa es lo que más desgasta a un sacerdote. Las mejores playas y destinos en Colombia te esperan con la agencia de viajes Torres. Planifica tus vacaciones familiares al mejor precio. Disfruta de San Andrés, Cartagena, Santa Marta, Eje Cafetero y muchos más. Agencia de viajes Torres, tu mejor opción para viajar. Hola, un saludo muy especial para todos. Bienvenidos a un nuevo episodio de mis podcasts. Qué bueno es compartir con ustedes estas bonitas historias. Todos tenemos una historia y el hecho de que nos desempeñemos como ingenieros, como arquitectos, como desempleados en muchos casos, amas de casa, curas, padres, en fin, todos tenemos una historia y precisamente hoy nos acompaña el padre Rubén Alfredo Carrillo. Padre, bienvenido, gracias por aceptar esta invitación en mis podcasts. Muchas gracias por invitarme, muchas gracias por estar aquí con nosotros y por este espacio para compartir una experiencia ante todo. Padre, ¿cómo se les dice padre, sacerdote, cura? ¿Cuál es la mejor forma de decirles a ustedes? Bueno, cada una tiene una explicación distinta. La correcta sería presbítero, pero pues es la menos utilizada. La más larga, ¿no? Sí, y además la más difícil para la gente. Mucha gente no sería capaz de pronunciar presbítero. Memorizarla no es una palabra muy fácil porque de hecho no la utilizamos comúnmente. Pero la orden que nosotros recibimos, o sea, en el momento en que somos ordenados, es el orden de los presbíteros. Por eso sería la más acertada. Luego, sacerdote tiene sentido en Jesús, que es el sacerdote eterno por excelencia. Entonces, en esa unión con Jesús es que se nos dice sacerdotes. Luego, cura es el hecho de curar el alma, el hecho de la confesión, por ejemplo, o en el caso de los enfermos, la visita a los enfermos. Ahí tiene sentido el hecho de cura. Y padre, porque San Pablo dice, llámenme padre en cuanto que yo los he engendrado en la fe. Entonces es el hecho de acompañar a la gente en el crecimiento de su fe. Entonces todas serían correctas. Yo creo que depende de también la manera como se utilice, porque a veces, por ejemplo, la palabra cura se ha utilizado despectivamente. Entonces el cura ese, entonces eso ya digamos que a uno no le gusta mucho, pero por la manera como se utilice. Pero las palabras todas son válidas. Todas son válidas. Bueno, padre, ¿cuánto lleva de sacerdote? 15 años y unos meses. Al final de este año cumplo 16. 16 años. ¿Cómo decide y por qué decide volverse sacerdote? Bueno, ahí yo creo siempre en el llamado del Señor. El Señor es el que decide en qué momento invitarnos a esta locura que dirá San Pablo. En primer lugar, pues hubo muy niño la ordenación de un tío sacerdote. En ese momento de la ordenación de él, que tuve la gracia de estar, que fue en el seminario de Bucaramanga, hubo como un primer llamado del Señor, o sea, como me gusta, pero pues yo estaba muy niño. ¿Cuántos años tenía más o menos? Como 8 años más o menos. Luego se perdió en el tiempo del colegio, de hecho vino la salida del pueblo, cuando eso yo vivía en el pueblo, luego la salida del pueblo, la llegada a la ciudad, todo eso hace que se pierda, que ya no quiera uno como el ministerio sacerdotal no sea una opción. Durante ese tiempo que salió del pueblo, ¿tuvo novia, disfrutó de la vida, de juventud? Claro, igual que cualquiera. ¿Cuántas novias tuvo, padre? Oficial una sola, pero... Muchas amigas. Sí, amigas con derechos, dicen ahora los pelados. ¿Y tomaba cervecita, algún traguito? No, yo en eso sí no he sido como muy de tomar, digamos que no lo veo como malo, emborracharse sí, pero el hecho de tomarse una cerveza, de compartir con los amigos, aún hoy lo hago así, pero nunca ha sido como mi decisión de estar tomando, de salir una noche a emborracharse, no ha sido mi estilo. ¿Fue a la universidad en la juventud? No, yo terminé el bachillerato, inmediatamente empecé el seminario. Pero ahí fue como la situación después de la niñez. Primer llamado,
Me olvidé del llamado, de la invitación que el Señor había hecho. Quería estudiar Derecho, esa fue como la primera opción. Y en algún momento, porque ni siquiera iba a misa, en algún momento fui a misa y el padre dijo que había convivencia vocacional para los que quisieran entrar al seminario. Okay. Yo me fui inclusive a escondidas de mi familia, nadie supo que yo iba para ese retiro que había. ¿Por qué lo hizo? O sea, ¿no les gustaba que usted fuera a ordenarse como sacerdote? No, al contrario. Sí lo querían. De pronto no ilusionar a nadie, por eso como en el silencio. Me presenté al seminario y luego de ahí en adelante empecé como a orar, a pedirle al Señor que me fuera guiando el camino, que Él fuera mostrando por dónde era. Estoy hablando como de octubre o noviembre quizá, que ya está uno terminando el colegio, ya tiene que decidir qué va a hacer. Sí. Y en enero ya estaba en el seminario. El seminario es el lugar donde inicialmente están todos los que quieren ser sacerdotes en algún momento. Sí, señor. Ahí es donde estudian. Sí, señor. ¿Hacen algún tipo de exámenes previamente? ¿Hay algún tipo de rutina, algo para poder estar ahí en el seminario? Bueno, con tantas situaciones que se han presentado en la iglesia, cada vez ha sido como más exigente. Inclusive hoy hay seminarios que piden pasado judicial, por ejemplo, que era una cosa que a nosotros no nos... O sea, Contraloría, todas esas cosas que le piden a uno como si lo fueran a contratar en otro lugar. Exacto. Para entrar a estudiar, ¿no? Si hay alguna cosa como negativa en uno, si de pronto ha cometido algún delito o eso. En aquella época, digamos que se consideraba más la palabra, o sea, se le preguntaba, pero no era una cosa fundamental. Hoy día, con tantas situaciones que se han presentado en la iglesia, en aquel momento era solamente una entrevista que la hacían, a mí me la hicieron 3 sacerdotes distintos, entre ellos el rector, y luego una entrevista psicológica. Padre, ¿qué sentía usted el abandonar los amigos? Porque básicamente se abandona casi todo, hasta la familia incluso por estudiar y estar en el seminario durante un buen tiempo, aprendiendo y pasando cada uno de los puntos, de los cursos, me imagino que hacen allí. ¿Qué se sentía al abandonar toda esa vida de amigos, la novia, de pronto las salidas a la esquina a charlar, a jugar microfútbol y eso, por estudiar? ¿Se sentía contento y feliz y en algún momento eso lo llamaba y le decía, no, eso no es lo suyo ya de estar como sacerdote? Pues yo nunca tuve la experiencia de que eso me llamara más que el seminario. Siempre fui muy, muy feliz en lo que hacía. Y hay otra cosa respecto al seminario, es que le ocupan a uno mucho el tiempo. O sea, uno como está todo el tiempo ahí, como está encerrado, entonces en el seminario las cosas son muy estructuradas. Los momentos de oración, los momentos de las comidas, los momentos de estudio, de lectura de estudio personal, de deporte, que es obligatorio también. O sea, uno se la pasa todo el día realmente ocupado, entonces no hay como mucha opción de pensar en esas realidades que uno abandonó, aunque es normal, es un abandono, es un dejar y pues en algún momento tiene que pesar eso que yo estoy dejando, pero pues ahí está la gracia de la opción por el Señor, que lo que yo estoy dejando es bueno, pero he elegido la parte mejor. ¿Qué le dijo la familia cuando ya lo vieron en el seminario? Bueno, ellos se enteraron pues obviamente cuando llegó la carta de aceptación al seminario y pues yo vengo de una familia de sacerdotes, nosotros somos 6 sacerdotes, entonces pues la familia digamos que era gozosa de poder tener la opción de un sacerdote más. ¿Qué restricciones tiene normalmente un sacerdote? O sea, ¿a qué le prohíbe o les prohíben hacer? ¿A qué renuncia de la vida normal? Bueno, yo creo que la renuncia fundamental es al matrimonio, que debe ser una renuncia. O sea, que yo no veo el matrimonio como una cosa negativa, sino como una cosa positiva y renuncio a eso positivo por algo que yo considero mejor, que es el reino de los cielos. Esa es la propuesta que nos hace el Señor. Luego, pues hay cosas que no es que propiamente nos digan no las pueden hacer, pero que uno sabe que no son testimonio. Yo tengo por lo menos una cosa que siempre le digo a la gente, a mí me gusta mucho la pelea de gallos por mi papá era gallero en el pueblo, entonces a mí eso es una cosa que me apasiona desde pequeño, pero no la voy a hacer, o sea, yo no voy a ir a un sitio de esos, no porque me lo prohíban directamente,
pero no lo voy a hacer porque me parece que no es el testimonio que yo pueda dar. Eso no significa que no me guste, me gusta, pero no lo voy a hacer. ¿Y si se presentara alguna oportunidad de ir a ver, iría? No, porque me No. parece que no es el lugar. No es consecuente, digamos, que con las acciones que usted normalmente realiza. Padre, ¿cuál fue, se acuerda la primera Eucaristía que oficializó? Sí, la primera Eucaristía y la primera confesión. Las dos son grandes recuerdos en mi vida. La confesión ocurrió antes de la Eucaristía. Para mí fue muy, muy llamativo porque un amigo de seminario estudiaba conmigo, pero pues iba unos años atrás, viajando de acá, porque mi familia vive en Bucaramanga. Entonces yo terminé la ordenación, el almuerzo, pues la recepción que se hace, y salimos para Bucaramanga, que allá era la primera misa. Yendo de camino, él me dijo, padre, yo quiero que me confiese. Pues para mí era extraño ya el hecho de que me llamara padre, pero luego me acordé porque es que la confesión requiere un permiso expreso del obispo, o sea, no es solamente porque se ordenó ya, sino que el obispo requiere que le diga a uno, estás autorizado para confesar. Esas decisiones de poder confesar y ir haciendo cada paso, digamos, normalmente un padre hace Eucaristía con otro mientras inicia, ¿cierto? O sea, mientras ya está, cuando ya lo dejan solo prácticamente hacer la Eucaristía, está acompañado inicialmente. ¿Esas decisiones las toman directamente a la diócesis o tienen que ir hasta el Vaticano, ese tipo de decisiones? No, es el obispo, nuestro superior directo es el obispo. Pero la Eucaristía no hay, o sea, ya ordenado usted puede celebrar la De una vez Eucaristía. puede celebrar. En la confesión no, es que la restricción está es concretamente en la confesión, que ahí se requiere la potestad que me da la Iglesia a través del obispo. Entonces es el obispo el que me tiene que decir que puedo confesar. Si yo termino de ordenarme, el obispo no me va a tener que decir puede también celebrar la Eucaristía, se supone. Entonces no necesito un permiso para eso. De hecho, nosotros después de la ordenación, que es la primera Eucaristía que concelebramos, es la ordenación nuestra, porque la ordenación ocurre antes del sacrificio de la misa, no así la confesión. La confesión sí requiere que nosotros tengamos ese permiso de la Iglesia. Entonces, yendo para Bucaramanga en el bus, este muchacho me dice, y yo dije, yo no le pregunté al obispo, yo no hablé con el obispo del tema. Entonces, por teléfono, en ese momento, Monseñor Jaime Prieto Amaya, lo llamé y le dije, Monseñor, yo lo llamo para pedirle permiso porque no sabía de la confesión y me están pidiendo una confesión. Y él me dijo, a la carachas, ¿para qué te ordené? Entonces ya con eso pues suponía que tenía el permiso. En la confesión que fue en mi casa, imagínense, no es un lugar propio para la confesión. ¿Hay un lugar específico para las confesiones? Sí, la sala penitencial o el confesionario debería ser siempre en una iglesia. En este caso fue en mi casa la primera confesión que yo recibí. Y cuando llegó el momento de la absolución, que es lo que nosotros le decimos al penitente, pues primero se escuchan los pecados, después de los pecados se da el consejo que uno da la penitencia y tiene que absolver. Ese es como el orden, digamos, de lo que ocurre en la confesión. Cuando yo fui a absolver no era capaz de decirlo. Tenía las palabras en la cabeza, pero no me salían. La cabeza con la lengua. Y sobre todo porque me vine en llanto por la grandeza, o sea, saber que Dios estaba reconciliando a una persona con Él a través de mi miseria, de mi pequeñez, digamos que la grandeza tan inmensa de Dios presente en una persona tan simple, eso hacía que no fuera capaz, era reconocer esa grandeza de Dios. Eso fue antes de la misa, de salir para la misa. De hecho, ahí confesé a otra persona, un familiar. Y luego pasamos a la Eucaristía. Yo le había dicho a la gente, yo soy, pues nos criamos. Yo nací en San Andrés, pero cuando llegamos a Bucaramanga, llegamos al barrio La Cumbre. Entonces mi primera Eucaristía fue en el barrio La Cumbre. Yo le había dicho a la gente antes de ordenarme que yo quería un regalo y era que la iglesia estuviera
muy llena, que quería que no hubiese espacio en la iglesia. La antigua iglesia, porque ahorita hicieron una nueva un poco más grande y ahora es santuario. Bueno, cuando llegué a la iglesia ya para mí fue impresionante porque estaba completamente llena, estaba a reventar. No hubo ni siquiera espacio para mis papás. A mis papás les tocó sentarse donde se sientan los monaguillos, que es al frente, porque estaba realmente muy llena la iglesia. ¿Vino gente de su pueblo a verlo en esa primera Eucaristía? Mi familia, porque es que yo en el pueblo, digamos que no tuve, o sea, la gente no es que me conociera mucho, porque yo salí de 10 años de allá. Y yo la segunda misa la hice allá en el pueblo. De hecho, fue con primeras comuniones, primeras ordenaciones el 6 de diciembre, el 7 de diciembre celebré en la Cumbre y el 8 de diciembre celebré en San Andrés. Hablamos de las confesiones y las confesiones son un secreto que una persona le hace. Pero pues acá no vamos a nombrar a nadie. ¿Cuál ha sido la confesión más rara, extraña que le han hecho en alguna oportunidad? Bueno, hay una cosa con la confesión y es que a mí me enseñaron que uno debe olvidar la confesión. Realmente no podría encontrar como una cosa exacta. Digamos que uno recuerda pecados, pero ni siquiera recuerdo las personas, pero los pecados comunes, ¿sí? O sea, digamos que infidelidad o que mentiras o faltar a misa, o sea, abortos, digamos que eso, que recuerde uno como pecados generales, como muy, muy comunes, o tal vez que uno no consideraría que fueran tan comunes, pero lo son, ¿sí? Pero recordar así como una cosa extraña no tendría la posibilidad en este momento. Cuando habla de absolución, ¿es qué? ¿A qué se le invita a la persona que llega a confesarse? Bueno, normalmente el consejo que uno le da pues es de acuerdo a su pecado, ¿no? Y va tratando de disciplinar la vida, que es más o menos el objetivo de lo que uno le dice a la persona. Luego le pone la penitencia, que también tiene que ver con el pecado. Por eso es que la gente no debe contar la penitencia que el Padre le puso. Y luego viene la absolución, que es el momento del perdón. O sea, el momento realmente grande es la absolución. Pero uno puede no absolver. De hecho, cuando Jesús le da las llaves a Pedro, le dice: lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Entonces ahí hay una potestad que tiene el sacerdote y que tiene que hacer discernimiento en el momento de la confesión. O sea, yo no tengo ninguna otra cosa, yo no puedo preguntarle a nadie, yo en ese momento tengo que decidir si absuelvo o no. Obviamente que no puede ser subjetivo, no puede ser porque a mí me parece, sino en las directrices que da la Iglesia. Entonces normalmente uno niega la absolución cuando no hay una posibilidad de cambio. Por ejemplo, si llegara un guerrillero... Por ejemplo, ¿en qué tipo de pecados? Por ejemplo, no habría absolución. Es que no es por el pecado. Bueno, ¿en qué tipo de situaciones sí, entonces? Le decía, por ejemplo, un guerrillero que venga y me diga: me arrepiento de haber matado personas, y le pregunto, pues, ¿va a dejar de delinquir? Y me dice: no, yo voy a seguir porque esa es mi vida. Entonces, pues ahí yo no puedo absolver porque va a seguir en lo mismo. Estaría como el dicho: el que reza, peca y empata. Que no tiene nada que ver, no puede empatar. Pero más común, pues este es como una cosa extraordinaria, pero más común es el hecho de la convivencia. La gente no entiende porque ahí recuerdo una persona que estaba disgustada porque no le absolvía, pero vivía en unión marital de hecho, que es lo que la gente llama unión libre. No es posible porque va a seguir viviendo en unión marital de hecho, o sea, no se va a casar. Si se va a casar, pues la puedo absolver, pero si no se va a casar, no puedo absolver a la persona. Y entonces la persona se molestó porque no le absolvía y me dijo: pero entonces, ¿por qué si absuelven a los novios? O sea, si igual los novios van a tener relaciones después. Yo le dije: no, eso no es una garantía. O sea,
En los novios no hay la garantía de que van a tener relaciones después de la confesión, porque podría ser que decidieron vivir en castidad. En los convivientes es más difícil. Porque están ahí todo el tiempo. Porque están conviviendo. Entonces, en los convivientes no se podría absolver a menos que ellos hayan hecho una promesa de castidad, que puede existir y existen parejas que lo hacen, a pesar de que conviven, hacen la promesa de castidad y entonces no sostienen relaciones. En los novios, yo debo suponer que si la persona vino a confesarse, pues no va a cometer más el pecado. Padre, ¿qué tipo de penitencias o castigos son los que se enfrenta pues una persona por la situación o el pecado que ha venido a confesar? Es que depende Ahí sí depende del el pecado. Sí, depende mucho del pecado. Porque... O sea, un caso, por ejemplo, de infidelidad y que esté arrepentido y que fue absuelto, ¿qué tipo de penitencia sería para esa persona? Para una infidelidad, pues a mí me gusta una cosa curiosa, que es, por ejemplo, hacerle un detalle a la pareja. Igual para los que se van a casar. O sea, normalmente esas penitencias no son arrodíllese y camine por la iglesia o rece 200 Padre Nuestros para recibir el perdón, sino es más cosas significativas de índole con la pareja. Sí, o hay una que sí debería ser esa la penitencia, que es en el caso del robo. Pues, ¿cuál es la mejor manera de remediar lo que hice mal? Pues devolverlo, ¿sí? Entonces, en ese caso sería eso. Una persona que abortó, o sea, ¿cómo le va a decir no vuelva a quedar embarazada? No, imposible, ¿sí? Bueno, o él o ella, porque no necesariamente el aborto es solamente para mujeres. Los hombres también pueden cometer aborto. En ese caso, pues sería más trabaje por la vida, aconseje personas. Luego, la otra cosa que tiene la penitencia es que yo no la puedo dejar abierta. Yo tengo que poner una penitencia exacta. O sea, si yo le digo a una persona que falta mucho a misa, le digo, venga a 3 misas seguidas, no necesariamente en mi parroquia, sino donde sea, vaya a 3 misas de domingo seguidas, pues el objetivo ¿cuál es? Que la persona coja la disciplina de ir a la Eucaristía. Entonces, hay esa segunda finalidad de la penitencia. No es tanto remediar el pecado que podría ser como devolver lo que me robé, sino más que me ayude en la vida cristiana, que yo pueda crecer en la vida cristiana, que lo que no estoy haciendo o en lo que estoy faltando se convierta. Hoy justamente confesaba a los niños, y con los niños pues es un poco distinto, porque el niño tiene la dimensión del pecado, pero no tan grande, no el discernimiento tan grande que podría tener un adulto. Y entonces yo siempre procuro con los niños decirle, vamos a hacer un ejercicio de Jesús. Esto lo hace Jesús, esto lo hace Jesús, y el niño va diciendo sí o no, y finalmente bueno, el ideal es que usted sea como Jesús, entonces vamos a hacer lo que Jesús hace y vamos a dejar de hacer lo que Jesús no hace. Una manera de explicarle a los niños, pero para los grandes sería lo mismo. O sea, el objetivo de mi confesión es mi conversión, que yo me parezco más a Cristo. ¿Qué tipo de pecados confiesa un niño? Los pecados de los niños son más sencillos, pues mentiras, cosas con los papás, que se portan mal entre ellos. ¿Nunca le ha pasado que, digamos, un niño diga, no, es que sí, yo soy un niño y sé que nunca lo he hecho, pero en algún momento voy a pensar que voy a robar? Y de hecho hay quienes lo han hecho. y pues obviamente ahí es donde usted como padre tiene que entrar a salvar esa vida de que más adelante no sea así. Exacto. Ningún pecado es a futuro. O sea, yo no puedo decir... Yo voy a hacer. Me confieso, por ejemplo, de que voy a serle infiel a mi mujer esta noche. No. Yo no puedo perdonar el pecado que no ha cometido. Pero pues el ideal es invitarlo a que no lo sea. ¿Sí? O sea, el ideal es que haga otra cosa. Ahora me hace acordar usted de una cosa que me ha pasado en muchas ocasiones con los niños, y es que me dicen, seguramente las catequistas o los catequistas les han preparado sobre los pecados y ellos dicen, he cometido actos impuros. ¿Y usted qué entiende por actos impuros?
porque tal vez no le quedó claro lo que el catequista le dijo o el catequista lo maquilló de una manera que el niño no entendió. Y me ha pasado mucho con niños que sí, que lo que ellos entienden por actos impuros no es lo que es realmente. Ay, Dios mío. Padre, las Eucaristías antes eran un poco más tranquilas, ¿cierto? Eran un poco más pegadas a lo tradicional de la época. Ahorita han cambiado un poco, han puesto música, batería, guitarras eléctricas. Ha cambiado un poco. ¿Usted qué piensa de eso? ¿Eso es favorable para la iglesia y para la fe de la gente? A ver, siempre le digo a la gente que lo importante es las cosas que le hagan al bien espiritual a cada persona. Hay personas a las que no les gusta, hay personas a las que les gusta, pero la Eucaristía no puede ser de gustos. Entonces, nosotros tenemos que responder a un rito, que el rito lo que muestra es la comunión de la iglesia. O sea, en todas partes del mundo se celebra la misma Eucaristía. Y eso debería a nosotros hacernos saltar el corazón. Es igual la Eucaristía que se celebra en Roma o en la China, en idiomas distintos, que la que celebramos nosotros aquí, tal vez con un grupo de ancianitos, por ejemplo. Es la misma Eucaristía, es la misma grandeza. Entonces, el hecho de celebrarla todos de la misma manera, seguramente con la creatividad en ciertos aspectos, pero me permite recordar que somos una sola iglesia y que Jesús está presente en toda la iglesia. Entonces, digamos que tanta euforia no sería el ideal de la Eucaristía porque haría perder la centralidad que es Cristo. Y podemos caer en el peligro de que nos mostremos nosotros. O sea, que quien aparezca sea el sacerdote y no Cristo. Y quien debe aparecer en toda celebración es Jesucristo. Entonces, por eso la iglesia nos pide un rito que uno en algunas cosas puede modificar, puede hacer más creativo, puede tener ciertas variaciones, inclusive hay ciertas variaciones ya naturales por la cultura, pero en la esencia debe ser la misma. Sí, porque anteriormente se paraba el sacerdote allá al frente y no se movía de ahí, parecía como una estatua. Hoy en día ya el sacerdote tiene micrófono inalámbrico, camina por toda la iglesia, interactúa con los asistentes. Eso hace que sea un poco más llamativa la Eucaristía. Sí, pero si miramos por qué se hacía, de hecho, tal vez usted y yo no alcanzamos a conocerlas, pero las Eucaristías eran de espalda al pueblo, decimos normalmente. No era de espalda al pueblo, era delante de Cristo. Entonces el altar estaba pegado en el presbiterio, la parte del fondo, y pues el sacerdote, como todos los fieles, se refería a Cristo. Ese era el sentido de que obviamente quedaba de espaldas a las demás personas, pero como usted si se sienta en la primera banca, queda de espaldas al que está en la segunda banca. O sea, el sacerdote era un fiel más que conducía. Cuando nos hicieron dar la vuelta, tal vez nos empezamos a preocupar más por agradar a la gente que por Cristo, y ahí estaría el problema. Si yo en mi Eucaristía busco más el aplauso, la alegría de la gente, la comodidad de la gente, que de hecho uno lo evalúa en el rostro, porque la gente hace caras, toda la misa hace caras, entonces de si está bien, si está mal, si uno podría darse cuenta que hay de pronto una persona que está enferma, que vino con un sufrimiento, porque quizá los signos de su rostro lo muestran. Pero entonces eso hizo que nos preocupáramos más por la gente que por la centralidad de Cristo. Entonces, aunque estemos de cara al pueblo, deberíamos conservar la centralidad de la persona de Jesucristo. Usted a veces dice dichos cuando está predicando la palabra de Dios. ¿Alguna vez le han llamado la atención por esos dichos? O sea, por la forma en como se expresa ante el público. Sí, y por cosas que a veces se me le salen. Sí, digamos que, por ejemplo, yo le tomo el pelo a ciertas personas conocidas y a veces se ponen de mal genio, pero pues bueno, el ideal es que nadie se sienta
y en eso pues uno tiene que aprender a pedir disculpas si quizá dijo una cosa que no era. Y también pasa que de pronto uno evaluando después uno dice, uy, esto era mejor no haberlo dicho porque quizá no quedaba en la Eucaristía, quizás no era la mejor palabra, pero bueno, ahí sí, como dice Poncio Pilato, lo escrito está, lo dicho está. Entonces es complejo echar uno para atrás. Pero sí, en momentos, digamos que no es muy común, pero en momentos. Ahora, los dichos son una realidad que se encuentra presente en el pueblo y que tal vez el pueblo entiende muy bien. Por eso, pues, me gusta utilizarlos. Padre, yo sé que puede que no sea grosero, pero uno a veces en la vida sí sea una grosería se le sale porque se machucó con la puerta, se pegó con la silla. ¿Alguna vez se le ha salido alguna grosería en misa? En misa. Sí, algo que de pronto usted le haya molestado porque, no sé, algo pasó y le molestó y se le salió de pronto. No, yo procuro en la misa estar muy tranquilo, aunque a veces sí se le puede salir a uno el genio y ni siquiera Y eso. manejar un poco de personas, porque a una misa vienen, ¿qué? 100, 200 personas. Pero más que con la gente, puede ser con los empleados. O sea, que de pronto el sacristán no sacó, que no funcionó la música, que se dañó el sonido. O sea, de pronto esas cosas que no dependen de la gente, sino dependen de la preparación que nosotros debíamos tener. Y que se salen a veces de las manos. ¿Quién iba a pensar que el sonido se iba a dañar? Porque sí. Exacto. Entonces, eso me molesta, pero trato de que no me moleste porque es que es lo más grande. Entonces, como en lo más grande me voy a poner de mal genio. Groserías no, pero sí me ha pasado que en ciertos contextos hay palabras que para mí no son una grosería. Yo soy santanderiano del interior. Que habla fuerte además. Además. Y mal geniado además, puede ser. Un poco. Pero en Barranca hay palabras que a mí se me olvida que no puedo decir. Porque aquí podrían ser interpretadas como una Por ejemplo, ¿qué grosería. Palabra? Arrecho. Por ejemplo. Que significa estar bravo en el interior del país. Exacto. Pues del departamento. Para mí es eso, o sea, yo jamás voy a entender otra cosa. Para mí es que estoy de mal genio. Sí, pero entonces por ejemplo usted le dice eso a un rolo, se lo interpreta de otra manera. Y puede que yo de pronto en la Eucaristía, pues, en lugar de decir estoy bravo, le dijera al sacristán eso, sí. Estoy arrecho. Exacto. Y entonces podría ser que él, siendo de esta tierra, interprete otra cosa. A mí me pasó en un retiro espiritual, no era Eucaristía, pero estaba en un retiro espiritual en Panamá, dirigiendo el retiro, y en Panamá, bueno, el contexto en el que estaba es muy parecido al contexto costeño, entonces hay muchas palabras que son parecidas. Y yo estaba hablando de que iba en el avión, que en el avión hubo un mal movimiento y me dio miedo, entonces le dije a la persona del lado, cójame, y la gente pues entendió eso por donde ellos lo entendían, pero yo estaba diciendo que me agarrara. Padre, ¿va a vacaciones? Nosotros normalmente tenemos un mes de vacaciones, es lo que dice la norma. ¿Qué hacen ese mes de vacaciones? No, pero no todos la tomamos, no. Yo por lo menos tengo una semanita más o menos en enero. Yo normalmente estoy con mi familia, pues con mi mamá. Normalmente estoy en la casa, trato de no hacer nada, aunque es muy difícil para un sacerdote que no haya nada, porque cuando uno va a la casa, normalmente dicen, que está tal persona enferma, que vea que se murió entonces quieren ver como la presencia sacerdotal, entonces es muy difícil. Cuando está de vacaciones, perdóneme, ¿cómo se llama? Clergyman. ¿Se lo quita cuando está de vacaciones, cuando está con su familia? Sí, de hecho los sábados normalmente estoy sin clergyman. Pero, y entonces la gente no dice, ay, no, es que no está en ese momento ejerciendo como cura, sino que camine a ver, ayúdeme allí que tengo un enfermo. Sí, no, para la gente esa distinción no hay. Yo, digamos que para sacar vacaciones sería más fácil, por ejemplo, irse uno para otro lado, pero inclusive hace un poco tiempo salimos con unos hermanos sacerdotes, quisimos como descansar, entonces estábamos todos, 8 sacerdotes, y a mí me gusta mucho el mar, y pues todos disfrutábamos el mar, entonces nos fuimos para el mar, pero estando en el hotel, mucha gente, el padre tal, claro, 8 más fácil que los identifiquen, entonces ni siquiera ya pudimos quitarnos esa realidad. No, y preciso se va para la costa y allá sí se encuentra con
con muchos feligreses. Pero eso es lo que me gusta, o sea, para descansar, el mar. Padre, la vida de un sacerdote es estar siempre al servicio de la comunidad, ¿cierto? ¿Es contento, es feliz usted haciendo estas actividades? Sí, aunque a veces se le salga a uno el genio, pero sí, yo soy muy agradecido con el Señor porque me llamó al ministerio. Eh, Siempre he sido feliz, aún en circunstancias difíciles. Creo que el Señor lo sigue invitando a uno todos los días y lo motiva. Y a veces, por ejemplo, uno dice todos los días levantándose a la misma hora porque es de domingo a domingo. Entonces es fatigoso, pero el hecho de saber que es el Señor motiva y hace que permanezca siempre esa felicidad en el fondo del corazón. ¿Qué le gustaría hacer más por la gente? Y yo lamento mucho el que el día no tenga más horas, porque a veces sí quisiera más tiempo. En este momento creo que la sociedad tiene necesidad de ser escuchada y a veces nosotros nos ocupamos con tantas cosas, como dice el Evangelio de Marta, que se nos olvida sentarnos como María a escuchar. Entonces me gustaría tener más tiempo para eso, para escuchar. Creo que es una falla que hay en el mundo. Hoy poco nos escuchamos. De hecho, las redes no nos permiten escucharnos porque la gente se la pasa conectada. Es fácil que estemos conversando aquí los dos y uno mirando el celular y diciendo, hábleme que yo le escucho. Pero no es eso, es saber escuchar con todos los sentidos. Entonces quisiera tener más tiempo para eso. Uno diría que un padre vive sabroso y que no tiene ninguna preocupación. ¿Cuánto gana un padre? Depende de la diócesis, depende de si es diócesis o comunidad religiosa. Esas cosas son distintas. Los de comunidades religiosas no tienen un estipendio. O sea, un salario. Un emolumento, sí. Nosotros lo llamamos salario, es un emolumento. No lo tienen propiamente. O sea, nada les hace falta, pero tampoco tienen derecho a ganar nada. Cuando tienen una necesidad, piden a la comunidad, concretamente para esa necesidad, y la comunidad les provee. En el caso nuestro, nosotros sí tenemos un emolumento. En Barranca Bermeja está estipulado 2 salarios mínimos para los párrocos, 1,5 salarios para los vicarios parroquiales. Pero digamos que no se cuenta, por ejemplo, la alimentación que la recibimos de la parroquia, el hospedaje que lo recibimos de la parroquia. Nosotros no pagamos del bolsillo nuestro servicios, por ejemplo. Entonces, si nos pusiéramos a contabilizar todo, quizás sería un poco más. Pero que uno reciba concretamente son 2 salarios. Ahora, no todos. Depende también de las parroquias. Hay parroquias que pueden pagar el emolumento al sacerdote, hay otras que no. Entonces, hay sacerdotes que quizás recibimos lo que estipula la diócesis. Hay otros sacerdotes que no lo pueden hacer porque la parroquia no da para eso. Padre, ¿le ha pasado alguna vez que alguna persona que asiste a la parroquia le diga, vea, yo quiero regalarle esto a usted? No a la parroquia, sino a usted. ¿Lo puede recibir y le ha pasado? Sí, mucho. Y en eso la iglesia tiene la distinción. O sea, cuando es para mí, pero la persona lo tiene que decir claramente. Si la persona dice, por ejemplo, padre, vea para que se ayude, eso no se interpreta para mí, eso se interpreta para la iglesia. Hay muchas personas que le dicen a uno, esto es para usted, para usted, para usted, ¿sí? Y pues normalmente los detalles que dan las personas, digamos, que uno recibe, pues no son detalles que uno podría dejar en la parroquia. Por ejemplo, una camisa, pues interpreto obviamente que es para mí porque me la dieron a mí. ¿Sí? Entonces, la gente no es que le dé a uno así de dinero, sí hay algunas personas quizá, más son detalles, la gente muy detallista, más son detalles personales, pero pues sí se reciben. ¿Cuál es el mes del año donde más le traen obsequios al padre? Yo creo que eso no es... Pero diciembre, por ejemplo, podría ser. Es que depende también de parroquia. No, diciembre es más bien poco. Yo creo que para el cumpleaños
para el día del sacerdote, no sé. ¿La gente que asiste a esta iglesia sí es generosa con la parroquia, con la comunidad? Yo creo que sí, que bastante, bendito Dios. Esta parroquia pues se sostiene, logra sacar adelante todas las cosas. Afortunadamente yo siempre donde he estado el Señor me ha bendecido que hay momentos que son difíciles, por ejemplo, que llegue hoy y tengo que pagar empleados y quizá lo tengo que hacer mañana o pasado mañana y no tengo nada y me preocupa y de alguna parte resulta. Eso ha sido como una experiencia que también es una experiencia de providencia, ¿no? De que Dios no me deja solo y que esto es de Dios, y si es de Dios, Él lo sostiene. Y mire que volvemos a lo mismo. Creería que por ser padre, cura, eso simplemente sale a predicar la palabra de Dios, sino también hay un trabajo detrás de todo eso que es la parte administrativa. Y finalmente esto es una empresa. Y que es desgastante, es desgastante. Yo creo que la parte administrativa es lo que más desgasta a un sacerdote. Padre, ¿se ha leído toda la Biblia? No, me falta el libro de los números, es un poco pesado. ¿Por qué? Porque son puras cuentas. Entonces, bueno, trae historia también, pero el hecho de las cuentas o sea, veo cuentas todos los días y también cuentas en la Biblia. Entonces, ese libro para mí ha sido pesado de terminar de leer. Llevo 15 años tratando y nada, me lo salto. Obviamente lo leemos porque hay una historia muy, muy linda detrás, pero digamos que no es apasionante de sentarse uno a leerlo. Quizá uno podría decir, seguramente en Eucaristía ya lo terminé de escuchar, seguramente, pero que sentarse uno a leerlo no he sido capaz de hacerlo. Hay mucha gente que llega al matrimonio y dice, yo me quiero casar. Yo me quiero casar porque, mejor dicho, el vestido blanco, yo vestido de smoky y toda la cosa. Pero nunca se ha bautizado, no ha hecho la primera comunión, no ha hecho nada. Hay gente que llega a casarse simplemente por el hecho de que se casó por la iglesia y ya. ¿Y qué pasa ahí? ¿Sí los dejan casar o tiene que haber una preparación anterior para cumplir con todos los sacramentos o qué pasa? Habría dos realidades. La primera, ver si quiere ser cristiano. Y si quiere ser cristiano, pues sí tendría que hacer un proceso de preparación que no es de 8 días, porque necesitaría recibir el bautismo. Y eso requiere al menos de un año de preparación, un año de 365 días. O sea, yo no me puedo inventar de que me quiero casar pasado mañana y sin haber nunca ni siquiera asistido a misa. No, pero existe otra posibilidad y es que se case con una parte católica. Entonces ahí hay una realidad que se llama el matrimonio en disparidad de culto. Necesita una dispensa que la da el obispo, pero es posible. Entonces que una parte es no bautizada y la otra parte es bautizada en la Iglesia Católica. Entonces ahí se puede hacer el matrimonio en disparidad de culto y es más fácil que hacer todo el proceso. ¿Mucha gente asiste a misa por compromiso, por cumplir? Sí, yo creo que mucha gente asiste por cumplir, pero los movimientos apostólicos actualmente han creado mucha conciencia y es una cosa que nosotros, sacerdotes, tenemos que agradecerles a los laicos y a los movimientos apostólicos, que realmente ellos han hecho entender mucho más el sentido de la Biblia y de la Eucaristía. Los nuevos movimientos en la Iglesia, pienso en que existen aquí en la diócesis, como Lazos de Amor Mariano, como Emaús, como la Renovación Carismática, y me perdonará el resto que no los mencione, ellos están centrados en la palabra y en la Eucaristía. Entonces han ayudado mucho a valorar el sentido de la Eucaristía, el sentido de que yo no asisto por asistir, sino que asisto para alimentarme de ese pan eucarístico y de esa palabra de Dios. Eso ha sido un fruto del trabajo de los movimientos. ¿Carece de fe la gente todavía entonces? Pues hagamos una cuenta sencilla. ¿Cuánta gente puede haber en Barranca Bermeja? Unos 300, 400. 350.000 habitantes. Bueno, más o menos. Y de esos, ¿cuánto irían a misa en un domingo? O sea, no alcanza a ser la mitad. O sea, yo no creo que vayan ni 20.000. O sea, estamos hablando del 10%. ¿Dónde está el otro 90%? Que a las iglesias, esperando que le pase algo negativo para ahí sí pegarse a Dios.
digamos que en las otras iglesias haya otro 10%, es el 40%, siendo muy perdón, sí, sería el 20%, perdón. Siendo muy optimista, el 20% de la gente está asistiendo a alguna iglesia, está teniendo ese contacto con Dios. ¿Y dónde está el resto? No está el 80%. No están yendo a ninguna parte. Entonces eso es preocupante. Y eso en una realidad donde nuestra identidad es cristiana, independientemente de la iglesia católica o de otras iglesias, poniéndonos a todos en el mismo rasero. No, la mayoría no están. La mayoría no han encontrado al Señor. Y es preocupante y es un trabajo de todos. Hablamos de que pues, obviamente existen más iglesias, más religiones. Anteriormente era más los católicos, hoy en día se ha dispersado un poco la comunidad, pero finalmente, ¿cuántos dioses hay? No, uno solo. En cualquier tipo de religión, finalmente llegamos a uno. Hay religiones que son politeístas, como los budistas, que ellos pues creen en varios dioses, tienen un dios para cada cosa, pero el Dios es uno solo. En la Iglesia Católica se habla de María, la Madre de Jesús, pero tenemos a la Virgen del Carmen, la patrona de los reclusos, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Finalmente termina siendo la misma Virgen María? Sí, claro, es la Virgen María en distintas advocaciones. Las apariciones de la Virgen han sido más de acuerdo al contexto, a la realidad. O sea, si usted mira la Virgen de Guadalupe, por ejemplo, sus rasgos son muy de la comunidad indígena a la que pertenecía Juan Diego. Sus vestiduras, todo es muy encarnada en su realidad. Si usted mira una virgen africana, por ejemplo, otra advocación distinta, pues seguramente será negra. Entonces, no es que cambió la Virgen María, no, es que se asumen los rasgos de la cultura precisamente para que haya esa identidad cultural. Pero la Virgen es la misma. ¿Existe el infierno? Existe el infierno, claro, como existe el cielo. De hecho, es una realidad que presenta Jesús. Pero el infierno existe como nos lo han dado a conocer, de que es un lugar oscuro o lleno de fuego y donde el diablo está allí con un trinche. Yo espero en nunca poderle responder la pregunta porque espero no ir. Pero Jesús lo que habla es allí será el llanto y el rechinar de dientes. Entonces el infierno es más la amargura de saber que tuve el cielo ganado y lo dejé perder. Lo tuve ganado porque Jesús lo ganó para mí en la cruz y por mi terquedad lo dejé perder. Sería algo así como que usted se ganó la lotería pero se le perdió el billete, ¿no? Queda la amargura de por qué no conservé el billete, en una figura demasiado simple y pequeña para decir que más que una realidad oscura, más que una realidad de llamas, es la amargura de saber que el cielo estuvo en mis manos y lo dejé perder. ¿Alguna vez ha tenido alguna crisis de fe, algo que diga, no nací para esto, voy a renunciar, o ha tenido algún choque de esas emociones? Yo creo que crisis de fe no. Del ministerio quizá, sobre todo cuando uno es impulsivo, cuando uno es de mal genio, puede que ciertas cosas le saquen el genio y uno diga estaría mejor en otro lugar. Pero son cosas pasajeras, no es algo profundo. Me asustaría que fuera algo profundo. ¿Alguna vez le ha pasado que está predicando o está orando o está en su concentración con Dios y empiezan a pasársele cosas por la cabeza, o sea, cosas malas? Puede que no malas, y yo creo que a todas las personas nos pasa que hay momentos, sobre todo en la oración, que uno se desconcentra. Y yo le digo mucho a la gente que ofrezcamos eso porque pues primero es el maligno que quiere alejarnos de Dios, pero segundo lo entiendo también desde una realidad humana. La oración me lleva a un descanso tan especial en mi mente, en mi cuerpo, en toda mi realidad, que hace que vengan a mi cabeza cosas que de pronto olvidé, que tenía que hacer esto, que tenía este compromiso, y me parece interesante
no que pase eso, porque uno no debería distraerse porque está en el momento más especial, pero me parece interesante el saber que ha sido un momento tan profundo, tan de relajación mental, que eso permitió a mi cerebro volver a funcionar en ciertas cosas que de pronto guardé y no me di cuenta. ¿Nunca le ha pasado que termina conectando el Padre Nuestro con el Ave María? O sea, a la mitad. No, el Padre Nuestro con la Ave María no, pero sí una vez me pasó en un matrimonio. Desafortunadamente tienen la costumbre las novias de llegar tarde a los matrimonios, y yo tenía otro compromiso. Eso fue aquí en Barranca. Yo estaba por el lado del Seminario San Pedro, por detrás en una capilla que se llama Jesús de la Misericordia, y debía ir a reemplazar al padre Edilfred, que en ese momento estaba en la parroquia San Pablo en el cincuentenario, y la novia me llegó prácticamente en el horario que yo tenía que salir de ahí para llegar a la otra Eucaristía, y la gente me estaba esperando. Entonces, cuando llegó la novia, yo le dije, me va a tocar celebrar como en 2 minutos, y me pasó que les dije, el Señor esté con ustedes para el momento de la paz, y alcancé a decir, y la bendición, y no estaba en el momento de la paz. Entonces no, todavía no. Sí, ya estaba dando la bendición, pero era más por la preocupación. O sea, vivir la Eucaristía siempre trato de vivirla, pero había una preocupación en el fondo, era que tenía que salir corriendo para el otro lado. Entonces hubo ese descache, y quizá en algunos momentos me ha pasado eso. Que aparte de esos casos de que la gente llegue tarde, ¿qué más enoja al Padre Rubén? O muchas cosas. Es más fácil preguntar que no lo enoja. Que no lo... A mí, por ejemplo, me molesta que la gente esté distraída o que llegue a distraer. Más que por una realidad humana, es porque me distraen. O sea, cuando una persona está inquieta, por ejemplo, en misa, eso me distrae, me hace perder el hilo, y por eso me molesta. Luego me molesta la impuntualidad, que las personas no hagan lo que tienen que hacer. Eso, y aquí en Barranca pues ha sido un gran choque. Afortunadamente hemos ido mejorando en muchos espacios, porque aquí empezamos todo tarde. O sea, a mí me aterra que me digan la reunión es a las 7, pero llegue a las 8. O sea, yo digo, no, pues digan que la reunión es a las 8. Pero eso me aterra. Pero fíjese, hace poquito me pasó con la policía, que tienen la mala fama de que llegan tarde, y era el cambio de mando. Tarde como la policía, dice el dicho. Por ejemplo, eso lo he dicho en misa, sí. Y de pronto hay policías que no les gusta. Pero era el cambio de mando de la policía, y empezaron demasiado puntual, y yo no llegué puntual. Pues estaba aquí muy cerca, pero para mí fue terrible, porque yo llegué como... ya iban a empezar. No, no habían empezado, pero empezaron tan puntual que yo alcancé a llegar un poquito tarde. ¿Qué lo pone feliz, padre? Muchas cosas. También es fácil. Yo me disfruto mucho, por ejemplo, los niños. Me parece que muestran tanto la fortaleza de Dios, la alegría. Me pone muy feliz ver a alguien convencido de su fe. Hace unos días visitaba a un enfermo y lo sostenía su fe, y eso para mí fue emocionante, saber lo que la fe hace en la persona, lo que Dios hace en una persona, y cómo puede ver su vida de otra manera distinta. A mí me hace muy feliz ver la iglesia llena, que la gente salga contenta, que se pueda cumplir con las expectativas. Eso me hace muy feliz. De las cosas y de las tareas que debe hacer como padre, ¿cuál es la que menos le gusta hacer? Por ejemplo, ir a poner santos óleos a alguien. O sea, no porque no le guste, sino porque no se siente bien hacerla. Sí, yo creo que no sería una cosa como tal, sino que hay momentos en los que algo que de pronto me guste se vuelve pesado. Por ejemplo, confesar durante largo tiempo es pesado, cansa. O sea, agota, más que no me guste, es que termina agotándolo a uno, no sé por qué, pero tal vez porque se trata del pecado, pero confesar mucho tiempo es una cosa que agota. ¿Cómo libera usted todos esos pecados que recibió de otras personas, esas confesiones? ¿Con oración? Pues en la oración normalmente sí, pues yo también trato de que mi descanso sea sagrado.
Yo, por ejemplo, apago el celular en la noche. Entonces, si me buscan en la noche y es muy urgente, tendrían que venir hasta la casa, porque yo me desconecto y hasta el otro día, cuando me levanto, vuelvo a prender el celular. Padre, un mensaje para toda la gente que nos ve, de que no perdamos la fe, de que no solamente busquemos a Dios cuando nos pasan cosas negativas, porque ahí es cuando más se nos renueva la fe, ¿no? Sí, yo creo que todos necesitamos en algún momento de Dios. Qué bueno que aprovecháramos la oportunidad que nos da Dios de acercarnos a Él, de buscarlo. Nosotros no tenemos un Dios por allá en los cielos, alejado, sino tenemos un Dios que se hizo pequeño en el pesebre, que se hizo cercano en la predicación, que entregó su vida por nosotros, que nosotros podemos encontrarnos con Él en cada celebración eucarística, en cada momento que leemos la palabra. No dejemos perder el tesoro que Dios ha puesto en nuestras manos por ocuparnos en cosas que son banales y superficiales. Padre, gracias por compartir su historia. Muchas gracias a ustedes por estar aquí, por permitirnos contar algo de lo que somos. Son los episodios de Podcast con César Castro. Estaba con nosotros el padre Rubén, quien nos contó su vida como sacerdote y como seres humanos. Así que, padre, ¿cómo se llama la parroquia en la que estamos? Y pues la invitación a todos los feligreses para que asistan y vengan a escuchar la palabra de Dios, que es importante. La parroquia Sagrado Corazón de Jesús, al frente de la alcaldía en Barranca Bermeja. Y pues aquí tenemos la celebración todos los días, la atención a la gente. Cuando vengan, aquí los recibimos con los brazos abiertos. ¿Ya leyó hace cuánto se construyó la iglesia? Sí, la iglesia se empezó a construir en 1946. La inauguración, nosotros la llamamos la dedicación de la iglesia, fue el 31 de octubre de 1952. Difícil de cocharlo usted, ¿eh? Un abrazo para todos y gracias por continuar en estos episodios.